Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos traes en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, a que así siempre sean nuestros días, que la podamos recibir de esa manera siempre. Así nos exhortes, así nos reprendas, así nos exaltes, cualquiera que sea lo que tú hagas, Señor, que lo recibamos siempre con una actitud de alegría, gozo, mansedumbre, como a ti te gusta, Señor. Aquí disponemos nuestros corazones, no solo para recibir, sino para entender correctamente tu palabra. Queremos disponerlos para que este corazón sea buena tierra y caiga tu palabra en esa buena tierra y dé mucho fruto, mucho, Señor. Reprendemos por eso toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo ahora en el nombre de Cristo Jesús, y decretamos el poder de Dios y la bendición de Dios en todos, el Espíritu de Dios llenándolo todo. Anulo toda oposición, obstáculo, oraciones contrarias, las cambio en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por usarme. Gracias, Espíritu de Dios, por llenarme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de algo que muchos de nosotros tenemos que mentalizarnos en eso, y que es necesario que aprendamos algo. Título de la enseñanza: aprendiendo a soportar. ¿Cómo es? Ay, no, pastor, soportar, es feo soportar. O resistir, ¿cierto? Aquí dice: bienaventurado, ¿quién? El varón. ¿Qué dice? Soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de honra que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos a ser tentados todos los días. Yo no quiero ser tentado. Tienes que ser tentado. Debes de ser tentado para probar tu resistencia, para saber hasta dónde aguantas, para saber si, como dice acá, hasta dónde soportas. Y el Señor me decía que es sencillamente lo siguiente: la tentación nunca viene más allá de lo que podamos soportar. Si una persona dice: no sé, es que no puedo, esto va más allá y por eso caí, así es mentira. Diga: nunca va más allá de lo que pueda soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, nos dice eso. Primera de Corintios 10, 13. Hoy vamos a aprender a soportarlo. Mire, no, dice la Biblia acá, en el 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué hay personas que dicen que no soportan? Llegará un momento en personas que no soportan es nada. Todo para ellos es insoportable. No resisten nada. ¿Por qué? Porque esas personas, ¿qué les pasa? ¿Por qué su capacidad de resistencia está tan minada? ¿Por qué soportan tan poquito? Y hoy les va a decir el Señor por qué. Porque vamos a quitar todo aquello que no nos hace soportar ni resistir largamente. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que alguno de ustedes, digamos, ¿a quién? Alguno. Lo colgamos de una barra. Una barra se cuelga ahí. ¿Cuánto podrá resistir? ¿Cuánto podrá soportar? Y voy a hablar de una persona
sana. Bien. Cada uno, dependiendo de nuestra constitución física, soportaremos. No sé cuánto crees tú que puedas soportar colgado en una barra. ¿Cuánto crees? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Todo el día? ¿Cuánto crees que puedas soportar o resistir? Algunas personas son más pequeñitas, ¿cierto? De pronto pueden hasta resistir un poco más, dependiendo de la constitución física, ¿no? Una persona obesa va a resistir menos, porque va de acuerdo a su constitución física y al peso que tiene. Pero Dios sabe, tu constitución física sabe cómo eres tú, y dice, yo veo que tú tienes, y tu resistencia es de 1 hora, por ejemplo. La tuya es de 45 minutos, la tuya es de más de 1 hora. Uy, perfecto. ¡Qué bien! Y Dios no va a permitir que una tentación vaya más allá de lo que pueda resistir. Nunca. Así que cuando la persona dice, no puedo, dice, pero ¿por qué llora si apenas lleva 10 segundos? Está ahí colgado, ya no puedo más, apenas lo puede. Oiga, cuidado, no resisten. ¿Qué pasó? Y les vamos el Señor me decía, voy a decirle a la iglesia qué es lo que hace que una persona no soporte nada, o casi nada. A otros que sí soportan, lo soportan todo. Y vamos a ganar. Tenemos que soportar y ganar. No caer. Está que se cae, ¿no? Se suelta y se cae. A veces las tentaciones son tan fuertes que las personas no resisten y caen. Es muy insoportable. No, ya no soporto más, ya caen, redonditos. ¿Por qué? Primer aspecto, ¿por qué una persona cae fácil, cae rápido? El pecado, digan pecado. El pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que despojarnos? Del peso. Ahora vamos a volver al ejemplo de esta persona ahí colgada. Haz de cuenta que tú estás colgado y tú dices, yo puedo aguantar 1 hora, y Dios dice, yo sé que tú puedes aguantar 1 hora y no voy a permitir que caigas, porque a la hora te sostengo, a la hora no voy a permitir que tú caigas. Pero a los 5 segundos que estoy diciendo, y dice, ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes más. ¿Qué sucede con el pecado? Supongamos la persona está ahí colgada y le ponen una pesa de 10 kilos. Lo cuelgan y le ponen la pesa. ¿Cuánto va a resistir? Casi nada. El que está en pecado tiene por ahí sus pecaditos ocultos, que no ha podido vencer ciertos pecados. Tiene el pecado que le pesa, a tal punto que esa persona no soporta nada, y no soporta, ni se soporta a sí mismo, ni soporta a nadie. Con facilidad se enoja, y con facilidad incumple los mandamientos de Dios, aún escuchándolos. ¿Por qué? Porque no soporta las tentaciones. El pecado es algo que te va a poner peso y te va a hacer no soportar
Dios dice, pues claro, mire, con esa pesa de 10 kilos, el diablo le pone otra de 10. Son 20 kilos más. No aguantas nada. Entonces por eso hay personas, no aguanto esto, no aguanto aquí esto, no soporto más esto. Y usted dice, pero tú tienes mucha más capacidad. Tú puedes vencer, no aguanto más esto. Voy a cascarle. Ya no aguanto más, ya no resisto más, le casco. ¿Me hago entender? ¿Qué es la tentación? La tentación es lo que hace Satanás, el ataque de Satanás para que nosotros le desobedezcamos a Dios. ¿Cómo es? Es el ataque de Satanás para que ¿qué? Para que le desobedezcamos. Y viene. ¿Por qué es lo que estoy tan atacado? ¿Por qué es lo que está siendo atacado, tentado? Es que yo no quiero. Tienes que aprender a soportar y resistir. Amén. Diga, tengo que aprender a soportar. Y para soportar mejor, tengo que despojarme de todo peso. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué todos me ganaron? ¿Y por qué no pude ni llegar a la meta? Porque estás apto, capacitado para llegar a la meta. Todos nosotros tenemos la capacidad de triunfar. Solo que el diablo nos pone los pesos para hacernos creer que no podemos, que no resistimos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, quita todo peso. Ayúdame a quitar ese peso del pecado. Algunos fallan y es tanto el peso del pecado que ellos se autocondenan, se flagelan, se autocastigan, pero no cambian. ¿Cuál es la gracia? Dios te dice, yo no te mandé a autoflagelarte, ¿o sí? Autodisciplinarte yo te mandé. ¿Por qué no te despojas de ese pecado más bien? Deja ese geniecito. Serás tentado en airarte. ¿Airados pero qué? No se ponga el sol sobre vosotros. ¿Qué vas a tratar del diablo? Que tú sigas enojado hasta el otro día. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer por esa persona? No soportó la tentación, no resistió la prueba, a tal punto que siguió bravo el otro día. ¿Me hago entender? Y siguen con una actitud prepotente, una actitud soberbia. ¿Cuál soberbio? Ya no es igual. No saluda, casi no mira, casi se le acabó el gozo, la alegría. Y dice que está bien, está bravo, sigue, está resentido, no es capaz de perdonar, quiere vengarse. ¿Me hago entender? Y Dios dice, no pasaste la prueba, no resististe la prueba, no soportaste la tentación. Pero es que esto, incumpliste ese mandamiento. ¿Cuál? El de airarse y no pecar, de dejar pasar ese enojo. ¿Lo dejaste pasar hasta el otro día? Caíste en la tentación. ¿Algo entender? Entonces se les llama orgullo. El diablo te va a atacar con orgullo, la tentación del orgullo. ¿Por qué yo tengo que? Y todo yo, y yo siempre allá soy el que tengo que hablar, y yo siempre, sí, usted. Si es cristiano y si tiene al Señor, usted siempre es el que lo hará. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ay, pero no soy bobo ni inmenso. ¿Y quién dijo que eso es ser bobo y inmenso? Entonces se llama ser obediente, humilde. ¿Cuántos lo creen? Y lo más tenaz es cuando sucede entre esposos, padres e hijos. Los hijos con los papás con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo. Es muy triste que dos esposos se peleen, pero aún más triste es cuando sigan, no dejan pasar el día hasta el otro día.
Y Dios dice, ¿y tú qué crees por qué están así? Porque fueron atacados, fueron tentados. A ver si soportaban, a ver hasta dónde resisten. Y Dios dice, voy a mirar hasta dónde tú me obedeces. Porque sin presión es fácil obedecer. Digan, sin presión es muy fácil obedecer. Pero con presión, ¿cómo será? Amén. Pero yo te he capacitado para que resistas. Porque cuando yo vea que ya de verdad estás que no aguantas, no te dejaré caer. Diga, Dios no me deja caer. Dios no me deja caer. No te dejaré, no te dejaré caer. ¿Eh? ¿Y sabe qué pasa cuando no caemos? Dios dice, ya ha pasado una hora, yo sé cuál es tu capacidad. ¡Pum! Me sostiene con su mano poderosa. Me pone la manito y dice, no temas, aquí estoy yo. Estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te ayudo. Y te dice, no temas. Amén. Pone su mano y me dice, ¿no crees que yo te sostengo? ¿Se imaginan cuando uno está que no, ahí colgado de la barra y le ponen algo, una silla debajo? Ok, es cierto. Descanso. Es cuando la persona cree en el Señor. Y dice, oh, ¿esto qué pasó acá? Aquí me puedo quedar eternamente fresco. ¿Qué le pasa a esa persona? Es bienaventurado cuando tú resististe la prueba. Cuando tú soportaste la tentación, eres feliz. Gané, le gané al diablo. No caí en esa tentación. ¿Cómo se siente uno? Feliz. Gané, gané. Soy un ganador, soy un vencedor. Amén. Pero Dios dice, esa resistencia que tú tienes, esa capacidad de resistir, puedes aumentarla con ejercicio. ¿O me equivoco? Tú aguantabas una hora, pero puedes aguantar hasta 2 o 3 si te ejercitas. Amén. Entonces, ¿por qué hay algunos que inmediatamente sacan en la carne, no soportan nada? Realmente digo, ni si soportan ni a ellos mismos. No soporto venir acá, no soporto esta casa, no soporto este barrio, no soporto esta ciudad, no soporto este país, no soporto... Entonces, ¿qué decir? Ni soporto, me quiero morir. Solución: morirse, suicidarse. Esa es la solución. Y Dios le dice, tan pronto estás así, el pecado está en ti y por eso te está haciendo tanto peso y por eso no resistes es nada. Te medio mira mal y ¿qué? ¿Por qué mira mal? No aportan nada, no resisten. ¿Cierto? Responde con 4 que las manos. Mi amor, mira. Ponle así. El miércoles veíamos los verdaderos adoradores. Diga, yo soy uno de esos verdaderos adoradores. Y cada vez que Dios dice, di, ¿tú crees que soy yo? Si tú no dices, es porque estás bravo. Ojo, o porque no crees. Una de dos. Di, soy un verdadero adorador. O no lo eres. Veíamos el miércoles el verdadero adorador. Es el que obedece siempre, a pesar de la presión, a pesar de los ataques. Siempre está en obediencia. Ese es un verdadero adorador. No el que canta aquí, ¿verdad? Cantar y danzar está bien, pero yo agarrado con los demás. ¿Será un adorador eso? El verdadero adorador obedece los mandamientos de Dios. Y Dios te dice hoy, Satanás te va a atacar. Y les voy a hablar a aquellos que le sirven a Dios. Yo no sé cuántos aquí le están sirviendo a Dios. Cada vez que tú dispones tu corazón para servirle a Dios,
Satanás va a procurar no dejarte servir. Te va a tratar de condenar, te va a tratar de hacerte sentir lo peor para que no le sirvas. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué esos ataques? Pues porque vas a servirle a Dios. Y si tú no eres capaz de resistir las tentaciones, pues vas a caer. Amén. Vengo con mi esposa. Yo lo digo porque cuando empezamos, cuando nos casamos y todo, y a mí me tocaba servir, el enemigo trataba de hacernos discutir. ¿Con qué fin? De que uno llegue allá mal a predicar o a servir. ¿Me hago entender? Pero yo no caí en las tentaciones. Amén. Nunca he predicado peleando con mi esposa. Porque si lo hago, voy a transmitir cosas malas a la iglesia. Siempre tengo la capacidad de poder hablar y orar con mi esposa y decirle: mi amor, ven, nos ponemos de acuerdo, ven, oramos. Y oramos, lo que hacemos es abrazarnos, besarnos y decirle a Dios: ¿cómo te quedó? No caímos, resistimos, soportamos la tentación. ¿Cuántos podemos decir: soy feliz, bienaventurado, porque soporto las tentaciones? Y Dios permite que seamos tentados hasta para ver hasta dónde somos capaces de soportar. Nuevamente digo, Dios jamás va a permitir que una tentación vaya más allá de lo que tú puedas soportar. Así que es que no me aguante, es que la carne es débil, por eso cae. Ya. Por eso fornicaste. Sí. No, es que es tenaz. Ya. No soportaste. ¿Por qué? ¿Será que hay un pecado por ahí que te está haciendo peso, que no soportas ninguna tentación? Pensemos, si estamos que no soportamos las tentaciones, es porque hay pecados que nos tienen ahí haciendo el peso. Por eso no soporta nada, no soporta a nadie. Nada lo soporta. Le sirve y eso está frío, o está muy caliente, está tibio. Ni tibio, ni frío, ni caliente le gusta. No soporta nada. Nada. ¿Me hago entender? Llega a un restaurante, ¡no, esa demora! No soporta. No tiene, la persona que no soporta no tiene paciencia. Tengo hambre, me largo de este restaurante. ¿Cuánto hace que pedimos? Lleva apenas 5 minutos. ¿Amén? Lento, lo que son aquí en este restaurante. Dios dice, el pecado te está haciendo no soportar nada. Y tu vida se va a volver insoportable en todo lugar. La vida de esas personas, aquí, gracias a Dios, no. Otras personas, aquí, no. Esas personas no soportan en ninguna parte, soportan nada. Empiezan un trabajo y no soportan y dicen, y tiran con facilidad cualquier cosa. Empiezan algo y no lo terminan porque no soportan, no resisten. ¿Me hago entender? ¿Y qué será? ¿Y por qué no me está yendo bien? Y ellos dicen, oye, ¿y tú ya quieres, acabas de empezar a trabajar y ya quieres ganar $1.000 millones de dólares? Sí. No le pueden. Tienes que tener paciencia. Diga, tengo que tener paciencia. Y aprender a soportar. Dios me dijo que por ahí, y Dios me dijo que por ahí es. ¿Tú crees que porque Dios dijo que por ahí, el diablo no va a poner obstáculos? Para hacerte creer que por ahí no es y desistir de donde Dios te dijo. Amén. Entonces no entiendo, no sé qué, y no soportan nada. Están renegando todo el tiempo.
renegando de su casa, de su iglesia, de sus pastores, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, del país, del clima. Empieza a llover, ay, empieza a llover, pero acabo de empezar a llover, usted no soporta nada, ¿no? Y sale ese sol. Todo es una persona que tiene pecado, y ese pecado lo está haciendo, no soporta tentación. Se ve una persona hasta insoportable para los demás. Donde va lo echan del trabajo, los echan de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque no soportan nada. Amén. La Biblia dice que debemos soportar a uno de los jefes más difíciles. Empiece, ¿será usted? Yo no. Lo vamos a leer ahorita más tarde, más adelante. Tenemos que aprender, pero ¿cómo así tengo que aprender a ser bobo? Algunos identifican que tienen que aprender a ser bobo, menso. No me jode nadie. Bueno, sigue así, queda súper bien, ¿cierto? O va muy mal. Estás cayendo continuamente en las tentaciones. El diablo te está dando duro con todo, porque no soportas. No has aprendido a soportar. Tienes que ejercitarte más para aprender a soportar más. Créeme que nunca caerás en tentaciones si crees que Dios siempre te va a rescatar antes de que caigas. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre da la salida. Siempre nos da la victoria. Y siempre salimos con los brazos en alto diciendo al diablo: gané. Le gané al diablo. Le gané a la tentación. Amén. Miren el primero aspecto. Es el pecado. Hay que mirar qué pecaditos hay por ahí, que algunos creen que no es pecado, pero es. Si eres piratas, estás con el espíritu de robo, robando. Sencillo, bajando música a internet ilegal a tu PC. Eso es robar. Y Dios dice: estás cayendo en esa tentación. Y como no lo ve como pecado, ese pecadito que tiene le hace peso. Y por eso no resiste ya a nada. No resiste a nadie, no soporta nada. ¿Por qué? Porque hay un pecadito por ahí que él no lo ve como pecadito. ¿Me hago entender? Es que el pastor es muy fanático. Es que el pastor es legalista. Ese te va a ver. Ese pecado te va a pesar tanto que vas a... Por eso algunos se van de la iglesia fácil. Ay, no soporto más esta iglesia, me largo. No soporto esas predicaciones del pastor. Amén. ¿Por qué no las soportas? Solo soportas cuando Dios te habla bonito. Entonces, Dios sencillamente te está diciendo: despójate de todo peso y del pecado. Necesito que te despojes de ese pecado. Tienes que creer y obedecer. Sencillamente voy a entrar en obediencia, vas a sacarte esa música pirata. Eso sí, piratas, películas piratas. Empieza a hacerlo y verás cómo te sientes libre. Oiga, ahora estoy soportando más. Oiga, ahora me siento más feliz. Solo despojándose. Amén. Tan sencillo, ¿no? Deja esa miradera a las mujeres, deja de estar codiciando a toda la mujer que ves o a todo hombre que ves, porque hoy en día las mujeres también codician. ¿O no? Ahora dicen mucho. Jamás. También codician. ¿Por qué le da cosas solo? ¿Por qué mira? Porque usted también mira. No me puede juzgar porque usted está igual. Amén.
Así que, ellas, con el pecado, vamos a estar cometiendo pecados sin darnos cuenta. Dios dice, y ese pecado me está pesando. Y si, por ejemplo, resentimiento, yo resentí, es porque estás con una actitud tan fea. ¿Cuál la actitud fea? Esa persona no se ve con una actitud fea, pero los demás sí le ven la actitud fea. Antes era alegre, extrovertido, eso que, y ya no. ¿Qué le pasó? Es que ahora estoy con el Señor. Con el Señor se te quitó el gozo, con el Señor se te quitó la alegría, y ya no hablas, no dices nada. Ya entendí. Es mentira. Ahora no. Diga, estoy bravo, punto. Ayúdame, Señor. Que se me quite esto. Despójate. Y el que está al lado, despójate. Despójate de ese pecado. Es hora de despojarse. Y repite conmigo, en el nombre de Jesús, me despojo de todo pecado. Sale de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Ya se despojaron? ¿Sí creen? Ya quedaron livianos. Ahora sigue el segundo aspecto. ¿Por qué las personas no resisten casi, no soportan? Porque no oran casi. Oración. Mateo 26, 41. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Yo creo que aquí todos se lo saben. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Porque hay unas personas que no resisten casi. Es que no sé que no aguanto más de que le casca a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué está que le casca a todo el mundo? Vaya y ore. ¿Cierto? Y verá que se le quita. No voy a caer en esa tentación de insultar o cascarle a alguien. Es que tengo que decirle usted. ¿Vas a caer? Es que si me lo encuentro, ¿por qué no va bien perdón? ¿Cómo lo logro? Digan, orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. No va pasando por ahí de la tentación. Está la entrada, tentación. Y el diablo siempre va a poner. ¿Será que nos sentimos tentados algunas veces? ¿Ustedes qué piensan? Pero una cosa es sentirse tentado y otra cosa es caer. Ahí está la entrada. La persona puede verse. De ir a cascarme. No. Entonces Dios te dice, ¿por qué no oran mejor antes de ir a cascarle? Después de que ores puedes ir a cascarle. Créeme que cuando tú ores, no, se te quitan totalmente las manos. Y al contrario, se sabe bendecir a esa persona. Amén. Vas a decir, y perdóname, Señor. La oración, algunos no la hacen correctamente, porque hay personas que yo las veo, oran mucho, pero uno les pregunta, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué? ¿Sí que te dijo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Orando? Si la oración es un diálogo entre Dios y yo hablo y Él me habla, y Dios hasta te dice, más bien sean cortas tus palabras, acércate más para oír que para hablar. Y cuando lo hagas, pídele al Espíritu de Dios que te guíe para no pedir mal. Pedís y pedís mal para gastar en nuestros deleites. No pedís. Algunos ni piden. Entonces, ¿cómo pido? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, bueno, es bravo. Él dice, pídele al Espíritu de Dios, pídele al Espíritu Santo que te guíe cada vez que ores. Espíritu de Dios, por favor, guíame en esta oración. Y cuando tú pides al Espíritu de Dios, te comunica con Dios. ¿Cuánto lo creen? Podrás oír a Dios. Y Él te va a decir, no le pegues a Él, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad
lugar a la ira de Dios. No hagas tu propia justicia. Es que ese es injusto y entonces tú eres Superman o qué, para luchar por la justicia. No hagas tu propia justicia. Ve y oras y yo me encargo. ¿Cuánto lo creen? Es que Dios me dijo que Él hacía hacer justicia a través mío. Recibe en el nombre de Jesús. Él le da. ¿Está bien? Es que a mí Dios me dijo que le diera ese golpe. Dios le dijo. ¿Está orando bien? Si Dios dice claro, en Romanos 12, el versículo 21, el último, dice específicamente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el malo. Dios nunca te va a decir: vence con el mismo mal el mal. No te hablo, pues tampoco le hables. ¿Quién se cree? No, ya dejo. Y si te golpeó, hazle tú lo mismo. Y si vas a tocar algo de una vieja, usted va a hacer un tipo. Y a mí Dios me dijo que ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Que aprendió del pastor López. Bueno, es pastor, mire, no es pastor, entonces. Dios te dice: si tú le pides al Espíritu de Dios, Él sí te va a direccionar y te va a decir: perdona como yo te perdono a ti. Porque si tú no perdonas tus ofensas a tus hermanos, yo tampoco te perdonaré tus ofensas a ti. ¿Hasta cuántas veces le aguanto? ¿A la séptima le casco? ¿Puedo, Señor? Claro que puedes, pero vas a caer en tentación. A una, van dos, la tercera. La tercera está aquí, ya no aguanta. Van cuatro, porque la Biblia dice, Pedro fue el que dijo. Hasta 7 veces, ¿cierto, Señor? ¿Cierto? Ya estaba que le cascaba a alguien, yo creo que ya estaba que... ¿cierto? ¿Ya le puedo cascar a mi esposa? Es que ya me tienes. Sí le puede, pero cuando tú oras, soportarás y resistirás. A tal punto que tú no golpearás, sino amarás y acariciarás. ¿Los creen? Se te quita ese deseo porque oraste. La oración me hace no entrar en la tentación. La oración me hace resistir, soportar y no caer. ¿Cuánto lo creen? La oración es el ejercicio que el atleta hace para ser más fuerte. Yo voy a tener que aguantar más que algo. Haz ejercicio. ¿Cómo? Ora. Lee palabra y verás cómo está fuerte y aguantas cada vez más. ¿Cuánto lo creen? Entonces, oración. ¿Por qué algunos que se agarran fácil con los demás? ¿Saben por qué? Porque no están orando correctamente. Están bajando en oración o no oran nada. Y yo tengo que soportar esta cosa. Sí. Antes les digo, a mí me pasó que un tipo me quería cascar. Porque no le quería bendecir unos negocios fraudulentos que querían que yo se los bendijera. Y dije, ¿cómo le va a bendecir eso si eso es... antes de encontrar estoy por un mal camino, hombre. ¿Cómo espera que yo le bendiga eso? Y me puso bravo. Y después de un tiempo volvió y me dijo, yo quería pegarle ese día a usted. Es más, a 2 hombres les hizo lo mismo. Uno estaba en la iglesia y él estaba entrando y lo saludó, ¿cómo está? Y él, como le debía una plata, le dijo, y dice, ¿la plata cuándo me la va a pagar? Y no, de una, es que lo reventó todo.
Lo miro ahí en plena puerta de la iglesia. Cristiano, ¿no? A otros le estaban discutiendo de la palabra, estaban hablando de la palabra. Y el otro que no es así como no, que es como yo digo que no. Entonces, pues, ¡ay, pum! Le abrió por acá. El mismo que le dijo que me intentó pegar a mí. Pero ¿qué sucedió conmigo? Mira, yo tengo un Dios que me defiende. Yo tengo un Dios que no me va a hacer caer. Y a responderle a esa persona con grosería o vulgaridad. ¿Qué sucedió? Él intentó pegarme y no podía. Y él pues me dijo, yo intenté pegarle, pastor, pero cerré y no podía, algo me impedía. Gracias, Señor. Que respaldo de Dios, ¿no? Que tú no me necesitas estar diciendo, yo me vengaré. Dios mismo dice, no te vengues tú mismo, deja lugar a la ira de Dios. No pagues mal con mal, ni maldición por maldición. Bendice a los que te maldicen, saluda a los que no te saludan, ama a tus enemigos, ¿no? Mejor dicho, tremendo, ¿no? Y él dice, vas a caer en la tentación de, yo no amo a esa persona, como me tiene que amar a ese tipo, a esa vieja, olvídase. Y si es su suegra. ¿Ven? ¿Cómo? Dios le dice, orando. No caigas en tentación. O sea, si se puede, sí. Orando. ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Siempre. Yo creo que una liga del Señor también, ¿cuánto vive esta persona? Lleva años dedicándome. ¿Qué hago, Señor? El Señor me dijo, ¿cuánto tengo que soportar? Me dijo, siempre. ¿Cuánto tengo que perdonar? Todas las veces. Siempre. Y entonces, Señor, tranquilo, que yo te voy a dar la victoria. Y cuando llegue la victoria, te darás cuenta de quién soy yo. Que tú nunca vas a permitir que vaya más allá de lo que tú puedas soportar. ¿Amén? Porque tú sí oras. Mira, algo que yo tengo, yo sé, desde que me convertí, ¿qué oro? ¿Y usted por qué desde que se convirtió en una vuelta atrás? ¿Y usted por qué no ha vuelto a tomar, ni a fumar, ni a fornicar, ni a mentir? Ni a decir grosería, ni una grosería se me sale. Nunca, desde que me convertí. ¿Y cómo era sin Cristo? Que no puede decir esta silla, hay que decir esta. Después Dios me dio un vocabulario del reino de los cielos, un vocabulario de bendición. De mí sale bendición porque mi corazón fue transformado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón no se transforma, mis palabras tampoco. Dios transformó mi corazón y por eso bendigo. Me maldicen y bendigo. No me maldicen, yo bendigo. ¿A quién gana? ¿Quién va a ganar? El que bendice. Amén. ¿Y cómo se logra todo eso? Digan, en oración, pero guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es lo primero? Quitarme del pecado, despojarme de ese peso del pecado. Segundo, orar todos los días. ¿Será que en la Biblia dice orar sin cesar? Orando todo tiempo. Dice en Efesios 6, 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Por qué a la persona les va mal? Porque no oran. No oran. Yo les pregunto a veces, ¿oraron por la comida? Sí. Por dentro se me olvidó. ¿Usted por qué me juzga que no? Porque yo veo que usted que sabe que yo estoy en la mente pensando. Nos oran por hipnosis, como por los alimentos y los hipnotizan. Ni siquiera dicen amén. Pero dicen nanosegundos, ¿no? ¿Qué van a decir?
¿A qué horas oró? ¿Cierto? Yo siempre tengo la costumbre, ven, oremos todos. Padre, te damos gracias por estos alimentos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que oigan, en un restaurante yo voy y lo hago. Que vean la gente que oramos. No lo hago, como dice la Biblia, que no seas como los hipócritas que aman el orar en bienes y sinagogas para ser vistos de los hombres. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. En Mateo capítulo 6, el 5 en adelante dice eso. Pero Dios dice, ¿qué habla es el hipócrita? ¿El que está orando delante de los demás? No, el que está orando delante de los demás y no ora en la intimidad. Ese es un hipócrita, que se las da, pero a solas no oran nunca. Es un redondo para orar y se demora harto y todo, pero a solas no ora. Y es decir, hipócrita. Amén. Pero el que ora a solas será recompensado en público. Cuando tú oras en secreto, tu oración será recompensada en público. Porque cuando ores en público, los demás verán la gloria de Dios cada vez que tú ores. Porque tus oraciones serán eficaces. ¿Cuánto lo creen? Entonces, tú si no estás orando en la intimidad, no te van a chicanear. Tú, yo oro, bueno, pastor, yo orador. Usted dice hipócrita, tú no. ¿Por qué? Porque tú casi no oras en la intimidad. Yo pongo es a los que sí en la intimidad están. Yo exalto a los que están en la intimidad. En los secretos los exalto en público. ¿Cuánto lo creen? Oremos. Yo no predico nada sin preguntarle a Dios, sin orar. Yo aquí no me paro sin orar. ¿Qué tal yo ponerme? Yo puedo preparar un tema fácil. Créanme. Pero que Dios me guarde eso. Siempre le pregunto, Dios mío, ¿qué quieres tú que dé? Y escucha lo que les voy a decir. Si lo hago siempre y Dios me dice que predicar, si tú atacas lo que yo digo, ¿a quién estás atacando? Si tú te pones bravo con lo que yo estoy diciendo, ¿contra quién te estás poniendo bravo? Esa es la cuestión. Pero si la predicación mía es que yo no le doy a Dios ni le pedí a Dios, sino que para invertirle, y si se ponen bravos, pues conmigo, porque es una palabra de hombre, no de Dios. Pero cuando yo las personas no saben lo que están haciendo cuando se atacan la palabra, atacan la predicación. Estoy dando cuenta que están atacando al mismo Dios. Amén. Está bravos, servida, altaneros, tuercen la boca. Cuando escuchan, ¿no? Hasta algunos se ríen. Dice el pastor. ¿Sabe Dios que tú estás lo que estás pensando? Yo no lo sé, pero Dios sí sabe cómo están recibiendo la palabra. Así que, y voy a recibirla como así. No me sirve ocultar nada porque Dios lo ve todo. ¿Qué me cuesta escuchar y poner atención? ¿Cierto? Entonces, escuchemos con atención y pidámosle a Dios. Gracias porque estoy entendiendo cómo no caer en tentación, cómo soportar la tentación, para nunca caer y resistir, para que reciba la corona de vida. Amén. Fuiste probado y fuiste hallado falto. Así le dijeron a un rey. Que Dios no te vaya a decir eso. Que has probado y has caído una y otra vez. En el aspecto del resentimiento, en el aspecto de peleas, en el aspecto de robar, igual, diezmos, ofrendas, porque no solo diezmos, pero ofrendas, primicia, ¿me hago entender? ¿Por qué están sobrados? Porque diezman. Y porque diezman, algunos miren lo que me decía el Señor, algunos creen que porque diezman tienen autoridad, derecho de pecar. O sea, como James Bond.
James Bond, ¿cómo es? Con licencia para Tiene licencia para matar. Entonces, algunos cristianos tienen licencia para pecar. Y yo ya diezme. ¿Y porque diezmo tiene derecho a cascarle a tu esposa? ¿Y porque diezmo tiene derecho a insultar a los demás? ¿Y porque diezmo tiene derecho a humillar a otros? Pero yo diezmo y dio a la iglesia. ¿Y cumpliste con eso y lo demás qué? Siguiente aspecto. Se llama agradar a los demás. Porque a veces caemos en tentación, porque las personas caen por querer agradar a otros. Por ejemplo, en una fiesta, primero que le pregunto a Dios si iba a la fiesta. Porque si Dios te dice que vayas a esa fiesta es para hacer luz, ganar almas, y después de que hagas eso, sales. No, que hasta las 6 de la mañana ya, bailando y tomando. Claro. Primero preguntar, después sí decir, si no me dijo que sí es porque quiere que yo haga algo allá, de parte. No para ir allá a bailar y a tomar y a hacer el otro, a caer en tentaciones, ¿cierto? Pero si tú no estás listo, yo siempre te voy a decir no. ¿Por qué? Porque vas a caer allá. Yo te conozco, estás débil espiritualmente, no vas a soportar las tentaciones allá y vas a caer. ¿Por qué él sí va y yo no? Porque él está fuerte, tú no. Hasta que tú te fortalezcas, que podrás ir a muchas partes para hacer luz. Mientras tanto vas a caer. ¿Me hago entender? Entonces, si me dice el Señor, y allá están que lo sacan o no bailan. La primera vez que yo fui a una reunión, un matrimonio, todos allá, plena rumba, whisky, y empieza. Unos primos que no bailan nada, que no gustan, y las esposas sí son viendo, pero a ellas les gustaba que Miguel y yo fuéramos, porque gustaba bailar con nosotros. Obviamente, cuando yo me convertí, voy, ellas querían bailar conmigo, y me estaban Orlando, y otra vez, Orlando, ¿por qué? Es que ahora soy cristiano. Ahí lo de otra manera. Y acá insiste, pero él no insiste. Hay personas que por agradar al otro, me da pena con no acceder. Le digo, no, bailar una piecita. ¿Cierto? Cayó. No resistió. No soportó. Cayó. ¿Hago entender? Yo te dije que fueras, pero no a caer. Es más, si Dios te dice que vayas, es porque no vas a caer. Si te dice que no vayas, es porque sabe. Amén. Entonces, que tomes esta cervecita, me la voy a necesitar. Este whisky, vean. Pero no, gracias. Agua, por favor. ¿Cómo que agua? ¿Agua? Sí, agua. ¿Amén? Por agradar a los demás, por caer en tentaciones. Y eso pasa mucho. Llega la mamá y el papá de visita a la casa. Y usted se está listando para venir a la iglesia. Y la mamá, ay, eso no vaya, más bien salgamos. No. Mira, hace rato que no salimos en familia. ¿Hago entender? Yo no estoy diciendo que si hubo alguna cosa urgente ya grave, obvio que de pronto si Dios te dice que, pero porque tu mamá te dijo, ay no, quédate, no señor, mamá, ¿por qué no vas a dejar una a la iglesia? Te invito, y después compartamos, más bien allá en la iglesia juntos y después compartimos todo el día. ¿Qué te parece, mamá? ¿Fuiste tentado? ¿Caíste por agradar a los demás? No, yo no voy a caer por agradar a otros. ¿Cuánto lo creen? Es tan fácil que es caer por agradar. Mujeres que por querer agradar a su esposo, caen. O viceversa. Hombres que por querer agradar a la mujer, porque me ponga brava, entonces me tocará hacer redes. ¿Hago entender? Por agradar. En el libro de Gálatas 1:10 dice eso. Y él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Yo no sé a ustedes cuánto les ha pasado que han caído por agradar a. ¿Será que les ha pasado? ¿Cierto? Que tal vez sí. Y mi esposa se pone bravo y yo no quiero que él se ponga bravo, entonces me toca. Dijo que taberneáramos y yo voy a ir a tabernear con él un ratito. Y como la Biblia dice que no someter, ahí sí son sometidas, ¿no? Ay, Dios. Sométete en lo que agrada a Dios. Sométete a tu esposo en todo como a Cristo. Es diferente. Amén. Dios empieza a decir, por agradar, ojo, no agrades. Yo sé que a ti te agrada tu esposa, te agrada tu esposo, tu papá, tu mamá. Hay personas muy influyentes en tu vida que te pueden llegar a decir, no hagas esto, pero si a mí Dios me dijo que lo hiciera y esta persona me está diciendo que no lo haga, ¿a quién le obedezco? Y por agradar se puede caer. Es el jefe. Lo más difícil es cuando es el jefe. ¿O no? O el mismo esposo a la esposa, y no como le digo a mi esposo que eso que él me está diciendo, pues es malo, eso no. Pues díselo. Mira, mi amor, yo te amo mucho, pero no te puedo obedecer. Sino bien. Que el esposo antes se redarguya, no se ponga bravo contigo porque le hablaste mal, sino al contrario. Entonces, cuidado con agradar, porque también hay veces que queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando Dios dice que no quiero agradar a los hombres, quiere decir también agradarme a mí mismo. A veces sucede, y miren lo que el Señor me decía, hay personas que por agradarse a sí mismos caen en tentaciones. Eso es lo que yo quiero, pero Dios me dijo que lo que yo quiero no es lo que Él quiere, pero yo sí lo quiero. Y como yo quiero tanto eso, voy a tomar lo que Dios me dijo que no. Me agrado a mí mismo. Ese agradarse a sí mismo lo lleva a caer en desobediencia, en tentación. No soporta. El diablo viene y dice la tentación no solo es con insultos o enfermedades, sino también con palabras. Bueno, aquí vamos a ver ya me estoy adelantando al siguiente punto. Pero es agradar. El diablo va a poner las personas más influyentes al lado tuyo para que tú desobedezcas. Y Dios te provee y caíste. Pero más bien que diga el Señor, te provee y te felicito, no caíste. Y a pesar de que tu esposa o tu esposo se puso un poco serio, tú no caíste, me obedeciste a mí. Y sin insultar, sin orgullo, sin soberbia y sin altivez, con humildad me obedeciste, con mansedumbre lo hiciste. Te felicito. Amén. Entonces el agradar a los demás es algo. Deja de estarle preguntando a los demás ¿qué hago? Porque te vas a confundir. Pregúntale a Dios ¿qué hago? Obedece a Dios más que a los hombres. Amén. Entonces ahora sigue el siguiente punto. Lisonjear. Digan lisonjear. Las lisonjas. ¿Qué son las lisonjas? ¿Qué creen que ustedes quieren lisonja? La lisonja es alabar para sacar provecho. Halagar con un propósito malo. ¿Qué hay de la chilindrina con el papá? El chavo así. Papito lindo, querido. ¿Qué me quiere pedir? A ver qué es lo que quiere. ¿Usted por qué está halagando? ¿Porque quiere algo? Hasta habrá personas que te endulzan el oído todo el tiempo. Que como cantas de lindo y por dentro, está horrible. Son hipócritas, eso va al lado, pero por dentro piensa otra cosa. Estas son las lisonjas. ¿Y qué va a hacer que esa persona resbale y caiga? Por las lisonjas. Mire, vamos a leer en Proverbios 24. Proverbios 24, 28.
Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con los labios. Diga, no lisonjear es un mandamiento. No lisonjees con tus labios. Amén. Esas personas que hasta ahora están adulándote, ten cuidado. Yo prefiero una persona que me está diciendo en qué me estoy equivocando a uno que a todo el tiempo, o no. Pero hay personas que no les gusta, quieres que las adulen todo el tiempo. Y si se les dice algo, se ponen furiosos. Quieres que te adule todo el tiempo y no te digan que estás fallando. Bueno, yo no va a hacer eso porque aquí la Biblia lo prohíbe, no lisonjees con tus labios. Pero sigamos, miren lo que dice en el 26-28. Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Qué es lo que hace la boca lisonjera? ¿Por qué una persona cuando lisonjea, porque es que Dios me prohíbe que no lisonjee? Porque algo resbaló. Porque supongamos, mi hijo hizo algo y yo lo veo y digo, ay, te quedó muy bien, y por dentro, uy, quedó más mal, pero ¿cómo lo hago para no traumatizarlo al pobre muchacho? Entonces, ¿qué tengo que decir? La verdad. Te felicito tu esfuerzo, pero mire, te faltó aquí, mire, cometiste error aquí, acá. ¿O no? No tampoco hacerlo como otros hacen. Está inmundo, horrible, asqueroso. Métese acá, que eso no es una manera tampoco correcta. Pero sí decirle, está actuando mal, hiciste esto mal, esto y esto. Pero hay algunos que no les gusta. Dime lo que está actuando mal, no se lo dicen y se pone furioso. Aquí han venido personas, pastor, cuando yo le diga algo, dígamelo. Que yo necesito que usted me lo diga. ¿Estás seguro? Porque cuando tú escuchas cosas bonitas de pastorazo, pastor, ahí se... pero cuando te exhorto, se acabó el pastorazo. Ya ni me quieren ni mirar ni saludar. ¿Qué pasó? El pastorazo. ¿Tú crees que te voy a lisonjear? Yo no te voy a lisonjear. Yo no estoy aquí para adularte. Sí, para exaltar tus cualidades, pero con verdad. Si tú hiciste algo bien, te voy a decir lo hiciste bien y te felicito y bien. Pero si estás haciendo algo mal, tengo que decírtelo. ¿Cuántos decimos amén? Yo tengo a una persona que me dice que actuó mal. Dios. Pero Dios también usa a otra persona. Mi esposa. Está con la listica. Cállame la paz. Mira, lee. Yo ya sé. Ay, Señor, ¿ahora qué hice? ¿Sí o no? Ella no me adula todo el tiempo. Sí me dice que me ama y todo, lo decimos. Me dice que me ama y todo, pero no me lisonjea. ¿Eh? A mi esposa la alabo, porque dice que la mujer virtuosa hay que alabarla, pero cuando es virtuosa, pero cuando no es virtuosa, ¿usted por qué está alabando? Si no está virtuosa, más bien dile, mi amor, dile que usted está bien. Y se ponga brava. Amén. Pero díselo acordándote que es mujer y que toca como base más frágil. Con mucha ternura y delicadeza hay que decir. Sin atarla. Sin atarla. ¿Y cómo? Sin atarla. Sin atarla, sí. Entonces, no lisonjeemos más porque hacemos resbalar. He conocido personas que le han dicho que cantan hermoso. ¿Quién le dijo? Una persona que lisonjea. Y les da por presentarse al factor X porque como cantan hermoso, ahora sí les dan palo, les dan duro. ¿O no? ¿Usted qué dijo que cantaba? ¿Quién pensaba que era una de la gente? No le hagas caso, esos jurados son malos. No, tú cantas divino. Te hace seguir resbalando a la persona. ¿Hago entender? Yo aquí andando en la alabanza, a riesgo de que me... Amén.
Mi esposa me dice, ay, es que tú sí cantas. Y tienes que aprender a entonar, a caer en las notas. Porque eso me dice un montón de cosas. Pero he mejorado. Amén. Y ella misma me lo ha dicho, he mejorado mucho. ¿Se imaginan cómo era antes si ella mejorado? Amén. Pero es necesario que alguien nos diga. Pero bien de parte de Dios, porque si te lo dicen mal, tal vez no obedeces. Pero si te lo dicen bien, con amor, obedeces. ¿Eh? Si te lo dicen con las patadas, ¿usted es bruto, animal o bestia o qué? Es que no entiende. Si yo le pregunto, ¿cuántas personas yo les he hablado así? Jamás te va a hablar así, siempre con amor. Aunque alce un poco la voz, aunque te tenga que reprender, pero nunca lo haré para insultarte. Nunca. Es para que reacciones, cambies y te vaya bien. ¿Cuánto lo creen? ¿El de lisonjas? No. Entonces por eso algunos tratan de lisonjear a la gente, o sea, de halagarla, pero no le dicen sus errores. ¿Qué? No, en vez de que esté diezmando, no le va a decir nada. Me está diezmando algo. ¿Usted qué cree? Porque diezmando, yo no te voy a exhortar. ¿Eh? Mejor, ¿eh? Pero si hablé de parte de Dios, yo no te voy a decir. ¿Amén?